Si eres cristiano o aunque no lo seas, probablemente sabes que existen diversas expresiones del cristianismo, como en todas las religiones. Hay muchísimas, pero posiblemente las más sonadas, las que más has escuchado que existen, son los católicos, los ortodoxos y los protestantes. Te voy a contar de dónde viene la palabra y el movimiento protestante, porque es muy importante en la historia de todos nosotros. Hola, soy Luis Guillermo Víquez, artista, activista y amante de la historia. Tengo discapacidad visual permanente y te quiero contar esta historia aquí en el colectivo Entre Todos. Si te gusta, te ruego que la compartas, te invito a que te suscribas y por favor que le des clic en la manita si te gustó. En 1517, en Germania, lo que hoy es Alemania, apareció un señor que se llamaba Martín Lutero. Era un monje de un monasterio paupérrimo, un monasterio pobrísimo, pero pobrísimo. Y resulta que un día el jefe o lo que fuera lo mandaron a hacer una gestión en Roma. En ese tiempo, la iglesia tenía una cosa que se llamaban los estados pontificios, que eran propiedad del Papa de la iglesia, que se habían creado 600 años antes en un acuerdo que habían hecho Carlomagno y el Papa en aquel momento para definir la autoridad de cada uno en el imperio romano, el imperio en Roma, pues en Occidente. Para sostener esos estados pontificios, y de hecho para sostener a la iglesia, se creó un sistema que se llamaba de diezmos obligatorios para los fieles y para los monjes. Era un sistema un poco chucado, se llama un sistema de indulgencias, que funcionaba algo así como que con una donación de dinero, una persona podía garantizarse el perdón de los pecados y de hecho los nobles con donaciones importantes podían hasta hacerse un acceso más expreso al cielo. Es decir, una cosa muy rara, pero era así y la gente lo aceptaba. Entonces, cuando Lutero vio la riqueza de la iglesia en Roma, sabiendo que esto se pagaba con el sacrificio y el hambre de los monjes, dijo que eso no era correcto, que eso no era compatible con el mensaje de Jesús. Él acudió a sus superiores, acudió a las autoridades de su propia iglesia, pero nadie le dijo nada, no le hicieron caso. Entonces este señor Lutero se rebeló contra la iglesia de Roma. Lutero escribió un documento que se llama las 95 tesis y las pegó en las puertas de las iglesias. Hacía menos de 100 años que Gutenberg había reinventado la imprenta y por lo que gracias a eso la cultura se había extendido rápidamente en Europa. Gracias a la lectura y la escritura que nos llegaron por la imprenta, Lutero aprovechó y entonces imprimió copias y copias de sus 95 tesis en la imprenta y las puso en la puerta de esta iglesia, en aquella, en la de allá y en la de más allá. Y así las tesis de Lutero se extendieron con una velocidad increíble para la época. Estamos hablando de 1517, hace muchísimos años. Antes de la imprenta, los textos se escribían a mano. ¿Verdad? Era un copista que a veces ni siquiera sabía leer, pero que copiaba dibujando las letras y las imágenes igualitas al original. Pero claro, si usted se pone a escribir textos a mano, pues no es posible que alcancen a mucha gente. La imprenta hace en horas, ¿verdad? Lo que tomaba semanas o meses. Y entonces también antes de la imprenta, casi nadie sabía leer, porque no había nada que leer, más que los que sabían
¿verdad? Era una cosa muy limitada. Con la llegada de la imprenta, la lectura y la escritura se popularizaron en Europa. O que estamos hablando además de Alemania, que fue donde nació, renació la imprenta, ¿verdad? Y bueno, gracias a la imprenta se popularizó la lectura. El movimiento de Lutero sacudió a Europa y dio origen a lo que se llama la Reforma Protestante. Posteriormente, otras voces se elevaron en Francia, en Suiza, un señor que se llamaba Calvino, un señor que se llamaba Zwingo, un suizo, que tenían las mismas inquietudes, pero no se habían atrevido. Y se extendió este movimiento básicamente al norte de Europa, los Países Bajos, hacia el este, incluso con un tono un tanto político, llegó a Inglaterra. Y así nacieron las iglesias protestantes. Eran iglesias cristianas, pero no alineadas al Papa de Roma ni a la iglesia ortodoxa. Lutero copió por primera vez la Biblia en un idioma vernáculo, en un idioma común. Y con eso dio realmente un paso gigante, porque se dice que gracias a que Lutero imprimió la Biblia en alemán, de esa forma se creó el idioma alemán que se habla hoy en día. Como en todos los países, cuando antes de que hubiera escritura, incluso habiendo escritura, ya sabes, por lo menos aquí en México, pues la gente del norte probablemente escribe un poco diferente, habla un poco diferente que la gente de Yucatán y que habla un poco diferente que la gente de aquí del centro de México. Es decir, y en aquel tiempo cuando no había escritura, pues eso era un poco, cada uno escribía por sí así como quisiera, y gracias a Lutero, al escribir la primera Biblia, imprimirla y distribuirla gracias a la imprenta, se creó lo que se llama el idioma alemán. A partir de Lutero, otros, como te digo, mucha gente tenía este mismo sentimiento, empezaron a traducir la Biblia, ¿verdad? Al italiano, al español, al francés. Y entonces, de la mano de la Reforma Protestante, de la mano de la imprenta y de la mano de Lutero, las traducciones de la Biblia se fueron distribuyendo por toda Europa y así parece que así fue como nacieron los idiomas de hoy, es decir, la forma en que se escriben los idiomas que todos hablamos, los idiomas europeos, nosotros que hablamos español, pues se crearon gracias a las primeras Biblias, ¿cómo se llama? Impresas. Lo que llamamos reforma fue una ruptura, fue una gran crisis en el cristianismo. Ya había habido una en el año 1054 para algo parecido, cuando el patriarca de Bizancio desconoció la autoridad del Papa. Y con esto se dividió en aquel momento la iglesia en ortodoxa e iglesia romana, y ahora pues se divide la iglesia de Roma, se dividió con la iglesia de Roma y la iglesia protestante. Inglaterra, también, aquí en esto, como hemos dicho en alguna oportunidad, la historia se escribe con la religión y la política es muchas veces usada como un instrumento. Más bien la religión es usada como un instrumento político. Entonces, Inglaterra también desconoció la autoridad del Papa, aunque en realidad tenía un motivo menos espiritual. Tal vez habrás oído que Enrique VIII estaba casado con una princesa española, Catalina de Aragón, y quería divorciarse. Y entonces, como el Papa no autorizó el divorcio, Enrique VIII aprovechó el cisma que habían causado Lutero y Calvino en Europa y desconoció también la autoridad del Papa. Y de hecho, para poder divorciarse, y creó la iglesia anglicana, de la cual el mismo rey de Inglaterra es la cabeza. Cuando Inglaterra se unió a la Reforma, el protestantismo tomó mucha fuerza en el mundo.
Decíamos en otra ocasión, y hace un ratito, que realmente la religión escribe la historia de los pueblos, ¿verdad? Desde la antigua Sumeria, hace 7000 años, con el zoroastrismo, pasando por el hinduismo, pasando por el taoísmo en China, pasando por el judaísmo, pasando por el cristianismo, por el islam. Cada civilización ha puesto su fe en dioses ya sean los dioses del Olimpo, en los volcanes, en el sol, y desafortunadamente, en todas las ocasiones, las civilizaciones de repente llega un momento en que se hartan, ¿verdad? Porque se llenan de que los políticos, decíamos que la iglesia, la sociedad es igual hoy que hace 2000 años, que hace 3000 años. Los políticos han usado la religión como instrumento político, como instrumento de control. Y lo sabemos por los aztecas, lo vimos con los mayas, y en fin, no es que sea una cosa diferente. Y en este caso, el cristianismo, que es, pues, como nombre, es la religión más extendida en el mundo, pues no se ha librado de este asunto. Quiero aclarar, por cierto, yo no soy protestante, yo soy católico. Sin embargo, me parece que Lutero tuvo toda la razón por el problema, el momento en que estaba pasando la Iglesia Católica en aquel momento. Si te gusta la historia, te invito a que estés pendiente de la publicación de mi autolibro, Breve Historia de la Civilización, la historia de todos nosotros. Soy Luis Guillermo Víquez y te espero muy pronto aquí en el colectivo Entre Todos. Muchas gracias.